Hola Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Lore, ¿y tú? Bien, también muchas gracias. Pues hola nuevamente, aquí estamos en Hablando de... Hoy nos toca hablar de enfoque y emociones. Ya, Tema un poquito complicado, Sí. pero bueno, yo creo que va a ser un viaje muy lindo, como ya están acostumbrándose a nuestras sagas. Este será de nueva cuenta. Recuerden que este es un programa que se desprende del programa que tenemos de radio, que toda esta sección la hemos denominado la vuelta del cómo sí, o dando una vuelta por la rueda del cómo sí, y tiene que ver con este enfoque de las cosas que forman parte del ser humano, o estos segmentos que forman parte del ser humano, pero que estamos acostumbrados a, sí, ya sé lo que tengo que hacer, pero no sé cómo. Y aquí lo que estamos respondiendo es cómo sí lo puedes hacer, todos los cómo sí y los caminos para llegar a estas conquistas, ¿no? Sí, a estas metas. Entonces, esta parte creo que ya remonta en importancia porque las previas habíamos estado hablando de autoestima y después de autoconcepto. Este concepto. Y estas dos partes tenían que ver mucho Con mirarnos a nosotros mismos, ¿no? Así O sea, es. esta parte de reconocernos, esta parte de vernos, de saber perfectamente que sí, que no, cómo sí, cómo no. Mis partes que me gustan, las que no me gustan tanto, pero ¿para qué sirve cada uno de lo que sí soy, ¿no? Correcto, es como elevar este nivel de conciencia a partir de todo lo que somos, de lo que tenemos y de lo que no tenemos, para hacernos responsables y poder tener un camino mucho más fructífero, digámoslo así. Pero a partir de ahora ya empezamos a tomar Acción. Así es. Ya no estamos nada más en la reflexión y en el volcate a ver y entonces reconoce esta parte de aquí, hazte responsable, sino ahora lo que te vamos a pedir es que a partir de ahora transformes todo eso que vas conociendo de ti en esta construcción de autoestima, de autoconcepto y demás, para que verdaderamente comiences a tomar decisiones que te lleven. Acciones. Así es. Ya basta de estar autoobservando. Sí, porque este tema de la autoobservación es muy interesante, es muy necesario, o sea, es un paso que no te lo puedes brincar, ¿no? O sea, al final sí lo tienes que hacer, es un sí o sí, o sea, no hay de otra, pero ya lo hicimos. Ahora quedarnos ahí en el de, ya me conozco, es... Contemplativamente hablando no vamos a llegar absolutamente a ningún lugar. Sí, entonces ya llegó el momento de ya nos contemplamos, ya nos conocemos. Recuerda lo que te hemos dicho siempre, o sea, siempre a través de estos programas. Es un trabajo que no termina. Te tienes que detener constantemente a seguirte viendo, seguirte observando, ver cómo está tu autoconcepto, irlo afinando, irlo cambiando, etcétera. Pero no te la puedes pasar solamente ahí. Exacto. Ya es momento de emprender el camino, exacto, De paso a paso, acción, tomar decisiones, ¿no? Y en esta parte de la rueda del cómo sí es justamente este tema, ¿no? O sea, cuando estamos hablando del cómo sí, puede ser un cómo sí personal, pero sobre todo un cómo sí en trabajo en equipo, ¿no? Así es. Y este cómo sí, este es el primer pasito donde podríamos empezar a decir, aquí ya, como equipo, podrían empezar a generar un plan estratégico. Así es. Sería como el primer punto. Antes, sin haberse conocido, sin tener como toda esta reflexión que habíamos dicho, difícilmente llegas a un plan estratégico viable. Porque acciones, digo, podemos tener muchísimas, ¿no? O sea, planes hay los que quieran. Sí. El accionar, o sea, el llevar ese siguiente paso esto es lo que tenemos que hacer y hacerlo, porque de repente nada más sabemos que tenemos que hacerlo. Pero no lo hacemos. Y cuesta mucho trabajo esa parte. Entonces, así lo tengo que hacer. Y luego... Si ya es jalar el gatillo. Ya es que sí, lo tengo que hacer. Y luego... Así es. Lo tengo que hacer. ¿Cuándo, cómo, dónde, cuál es el, no? Cuesta trabajo. Entonces, vamos a arrancar con esta parte, como les decíamos, es enfoque y emociones. Y muchos de ustedes se preguntarán, bueno, ¿emociones qué? O sea, estamos tratando de hacer ya una planificación, estrategias, esto y demás, en un nivel grupal. ¿Qué tienen que ver las emociones? Todo. Cuando dominas eso y las conoces a profundidad de cómo funcionan, cómo nos impactan, te darás cuenta que en cada momento de lo que somos y hacemos están inmersas las emociones. Entonces no podemos dejarlas de lado porque son un aliado magnífico o nuestro peor enemigo si decidimos no hacerles caso. Sí, pero parece que nos movemos por las emociones. Todo el tiempo. No nos movemos por el intelecto, aunque quisiéramos hacerlo, o sea, aunque en nuestra fantasía pensemos que siempre somos unas personas muy racionales. Eso no es verdad. Siempre quien gana es la emoción y a partir de esa emoción nosotros hacemos todo
proceso de raciocinio para creernos que lo hicimos muy racionalmente, pero exacto, no es así. Entonces, es verdad. Entonces, vamos a empezar como habitualmente tenemos nuestro programa diciéndoles la descripción o el significado, según la RAE, de lo que es enfoque y emociones. Y como tal, el enfoque es acción y efecto de enfocar. Muy bien, ¿no? Entonces, clarísimo. Clarísimo. Entonces, nos vamos a ir un pasito más para ver qué es enfocar. Y en lo que a nosotros, porque hay muchas descripciones de enfocar que tienen que ver con cámaras fotográficas, sí, etcétera, ¿no? Sí. Pero lo que nos interesa a nosotros dice así: dirigir la atención o el interés hacia un asunto o problema desde unos supuestos previos para tratar de resolverlo acertadamente. O sea, es interesante ahí la descripción, ¿no? De cómo el enfoque nos ayuda a tener, ya tenemos una imagen previa, pero nos ayuda como a focalizar para entonces poder tener una solución supuestamente más acertada. Sí, que no tienes un enfoque al azar, ¿no? O sea, el enfoque está ya determinado por todas las cosas que habíamos ya venido hablando. Correcto. ¿Y por qué digo supuestamente acertada? Porque ahora verán, muchos de nosotros, todos nos enfocamos, o sea, todos tenemos esa capacidad, pero a veces no sabemos cómo construirla de la manera más óptima, y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Y en relación a la emoción, pues dice así: es la alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta emoción somática, es decir, que además no nada más es algo que se siente, sino que el cuerpo lo vibra, ¿no? No todo el mundo sentimos, estoy muy alegre y ya, estoy alegre, pero en la panza siento mariposas, o sea, sí se somatiza, el cuerpo segrega químicos que acompañan estas emociones, así de poderoso es, ¿no? Y bueno, pues entonces hablemos ya directamente de la parte les quiero explicar antes de arrancarnos con esto, es lo que pretendemos hacer es, en este programa, mayormente centrarnos en la cuestión del enfoque, aunque las emociones no se pueden desligar. Y en el siguiente programa hablaremos de emociones sin que desliguemos completamente el enfoque. Y para el tercer y último programa de esta saga, lo que haremos es desbaratar. Sí, una sorpresa. Donde desbarataremos todo. Ajá. Y construiremos de nuevo. Esperemos que les guste y que nos acompañen a lo largo de estos 3 programas. Y como siempre esperamos todos sus comentarios, sus opiniones, que para nosotros son infinitamente valiosos. Y acuérdense que tenemos un challenge desde el programa anterior. Es la pregunta más retadora. Ajá. Ese es el challenge de cada una de estas sagas que tenemos. Es. Vamos a escoger la pregunta más retadora de la saga. Entonces háganos sus preguntas más extrañas. ¿Más rudas? Más rudas, a ver qué hacemos con ellas. A ver qué resuena, ¿no? Sí. Entonces, bueno, vamos a entrarle de lleno ya a esta parte de la construcción del enfoque. ¿Por qué le llamamos construcción del enfoque? Porque ahora se trata de racionalizar un poco los pasos que nos van a llevar a esta nueva forma de enfocar y justamente de construirlo para que podamos optimizar todo lo que nosotros hacemos, ¿no? Y las acciones que tenemos a nuestro alrededor, las decisiones que tomamos, por qué lo hacemos, cómo lo hacemos, de dónde nos movemos, y lo van a ir entendiendo. Entonces, el primer paso o el primer cuestionamiento que nos hacemos para esta nueva construcción tiene que ver con en qué te enfocas. En qué te enfocas. Y eso tiene que ver con situaciones en específico, ¿eh? O sea, cuando te enfrentas a algo, y decíamos, por ejemplo, en esta parte de una cuestión laboral, si tienen un problema, por ejemplo, de falta de resultados en las ventas, ¿no? Que eso es muy común. Lo primero es ver en dónde me estoy enfocando. Esa es la situación. El hecho es que no alcanzamos las metas de ventas. ¿Cuáles son mis opciones? Primero, el enfoque me va a llevar justamente a esta emocionalidad. Entonces tiene que ver con cuáles son las emociones que se están generando a partir del enfoque que le estoy dando. Ese sería el primer paso. O sea, a partir de que se da una circunstancia y no estamos alcanzando las metas, es date cuenta en qué te estás enfocando de esa circunstancia. Puede haber varias vertientes. Una es, me siento completamente desilusionado, me siento abatido, me siento rebasado, me siento confundido, porque a pesar de tener elementos, no estoy pudiendo lograr y encontrar qué. Me siento desilusionado. ¿No? Esa puede ser una emocionalidad en la que tú te atasques y te enfoques sin que te des cuenta, sin que seas 100% consciente, porque está ahí, o sea, las emociones están ahí, pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos cuál es la emocionalidad que está acompañando ese enfoque.
Y por otro lado hay gente, porque también lo vas a observar y a lo mejor esa persona eres tú, que el enfoque lo tienen en, a pesar del no conseguir los resultados, me enfoco en, qué emoción, un nuevo reto. Está padrísimo, me siento entusiasmado por lo que viene, me siento en alerta. La adrenalina empieza a bullir en mi cuerpo, decir, a ver, esto lo tengo que sacar porque lo tengo que sacar. Exacto, ¿no? Te sientes retado, te sientes, o sea, hay otra emocionalidad, pero es muy importante que caigas en esa conciencia de cómo es que te estás sintiendo, porque ahí es donde estás generando un enfoque muy importante. Y recuerda lo que te dije, Lore, al principio, nos movemos por sentimientos y emociones. Entonces no lo puedes descartar, ¿no? Entonces vamos a pensar en eso. Una vez que ya tenemos esta parte, Lore, que ya decimos, ya sé perfectamente, yo me estoy enfocando en, digamos, lo normal, o la mayoría de lo que hacemos es, me enfoco en la parte no tan positiva, no, más derrotista, y me estoy sintiendo como rebasado, no puedo y tal. ¿Cuál sería el siguiente paso? La siguiente parte que tienes que ver es la temporalidad, en dónde te estás enfocando. Si tiene que ver con el pasado, el presente o el futuro. Okay. Entonces, ¿el pasado qué es? O sea, el pasado puede ser, caray, sí, esto ya me ha ocurrido varias veces, llevamos varios meses sin alcanzar las metas, no sé, X, ¿no? El presente es, aquí estamos, vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer en este momento. O el futuro es justamente crear una visión, ¿no? O sea, una visión hacia el futuro. Y justamente puede ser a partir de esas dos emocionalidades, ¿no? O sea, o el pasado puede ser, no me importa, ya no es la primera vez que me sucede esto y en todas las anteriores he podido darle la vuelta. El presente puede ser de, ya estoy sintiendo la adrenalina, y el futuro de, o sea, van a ver que ahora sí, esto va a funcionar, o sea, funciona porque funciona, ¿no? Entonces es como primero darnos cuenta en qué nos estamos enfocando emocionalmente hablando. Después darnos cuenta cómo llevamos esa emocionalidad a través del pasado, presente y futuro para saber cómo la trabajamos mejor. Y lo siguiente tendría que ver con esto que estás viviendo, qué significa para ti, desde la historia o el resultado que estás obteniendo. Es decir, ¿qué significa que no obtengas el resultado de ventas que estabas buscando, ¿no? Desde esta historia. ¿Nos puedes explicar un poquito más cómo ahondamos ahí? Sí, aquí tendría que ver justamente con... valga la redundancia, las historias que nos contamos. Si esto tiene que ver con algo que me hace sentir muy mal, o sea, o esta parte tiene que ver con más fracasos, tiene que ver con una falta a lo mejor de capacidad o de habilidades, o no estoy en el lugar correcto, algo me pasó, no sé, toda esta historia, o justamente la otra parte de decir, esto me va a impulsar, ¿no? Por eso es importante que recorras tu pasado, tu presente y cómo ves el futuro, porque ahí te va a clarificar también esto. Entonces, tener este significado claro acompañado del sentimiento es cuando a mí me hace sentir algo que no estoy logrando, es decir, me siento decepcionado, no me siento capaz, me siento rebasado, normalmente lo que significa para mí es que no hay futuro, es que ya no voy a poder con eso, es que me deprimo terriblemente y es que me empiezo a frustrar y que cada vez todas las cosas que empiezo a hacer empiezan a salir mal y mal y mal y mal y empieza una racha de todo mal, ¿ok? ¿Por qué es importante que lo tengas en cuenta y que lo visualices? Porque le vas a dar dimensión. También ya hemos hablado en varias ocasiones en programas anteriores de esto. Recuerda, nada es tan malo como para que no puedas levantarte. O sea, todo en una proporción. Y lo que Lore nos ha compartido muchas veces es velo neutral. Las cosas son como son, no más, no menos. El que le imprime la emocionalidad eres tú. Entonces no quiere decir que quitas la emoción y la borres, es que le des la proporción correcta. Exacto. Y bueno, entonces ya tienes esto, que le estás dando forma, y ahora vamos al último paso que tiene que ver con qué vas a hacer con esto. Y ahí es justamente la acción. O sea, los dos primeros pasos, o sea, esta parte de la construcción del enfoque, si lo quieres ver así, tiene que ver con la responsabilidad, ¿no? Y el otra vez voltearte a ver a ti mismo, y entonces ya, y aquí es qué voy a hacer. Y el qué voy a hacer es qué voy a hacer y cómo lo voy a accionar, ¿no? O sea, es hacer tu plan de con esto, o me rindo o voy con todo. O sea, son básicamente las dos opciones que pudiéramos tener generalmente, sí, ¿no? O sea hablando con en todas sus generalidad, variantes, sí, ¿no? sí, O sea, con todas sus variantes. O sea, puede ser ya no seguimos, plan B, o sí seguimos con esto, pero digo, básicamente, seguimos o no seguimos, ¿no? Pero ahora sí es momento de empezar a accionar. Y abusado, cuando decimos tomar decisiones para que empieces a la acción, tiene que ver contigo, con nadie más.
ya llegaste al punto donde tu autoestima está mucho mejor construida, donde tu autoconcepto lo tienes muy claro para ti y es momento de hacerte absolutamente responsable de las decisiones que tomes. ¿A qué me refiero? Ya no se vale en este punto decir, bueno, lo hacemos porque todos los demás me dijeron. Es que no me quedo de otra, es que no quiero quedar mal con mi jefe, es que no veo otra opción, es que me sentí orilla, o sea, si decides hacerlo, es de verdad con toda la responsabilidad que esto conlleva y con el análisis correcto para que tengas todos los elementos y el camino adecuado para poder conseguirlo. Si decides no hacerlo, de la misma manera, con toda la responsabilidad para decir, esto no va, busquemos otras opciones, ¿no? O yo no voy, porque no necesitas jalar a todo el equipo hacia el vacío. No, o lo que me están pidiendo yo no puedo. Exacto. ¿No? O sea, mi opción sería esta otra. Porque también se vale decir esto no, o sea, a partir de este análisis tan profundo que hicimos, sí se vale decir esto yo no, pero te doy esta nueva opción. Exactamente. Esta nueva alternativa que puede funcionar para todos. O sea, para mí y para todos los que están en el equipo. Ahora, ojo, en esta parte de qué voy a hacer con esto, debemos ser muy cautelosos de muchos detalles. Recuerden que hemos hablado de los pensamientos, las creencias, cómo nosotros empezamos a construir nuestro amor propio y cómo nos empezamos a trabajar, y eso es a través del lenguaje. Hay una frase que a nosotros nos gusta mucho que dice, las palabras que vinculamos o colgamos o que relacionamos o que attach, o sea, que sí, las pegamos. Que las pegamos, exacto, a nuestras experiencias, se convierten en la experiencia propia. No necesariamente, o sea, acuérdense que cada experiencia, cada uno vive, o sea, si tú pones a varias personas a vivir la misma experiencia, o sea, si pudiéramos tener un laboratorio de experiencias, ¿no? Y pudieras controlar todos pues todos los factores que influyen y pudieras poner varias personas, cada persona lo viviría de diferente manera justamente por este enfoque. Entonces, ten mucho cuidado con las palabras que le das a esta historia, porque de eso va a depender cómo la vivas y cómo la cuentes. Se convierte en tu historia misma. Entonces, fíjate, un ejemplo rapidísimo, es como 5 personas nos subimos, y seguramente te ha pasado, en un juego mecánico así rudo, ¿no? Una montaña rusa. Cuando bajas de ahí, hay personas que te dicen, ¡wow! ¡Estuvo padrísimo! Me daba un miedo horrible y sí sentí vértigo y sentí que se me salía el estómago, que se me volaba la cabeza, pero ¡wow! Lo logré, pude hacerlo, es más, está increíble. No me voy a volver a subir nunca, pero me encantó, ¿no? Y tienes al otro de, sí, esto es lo mío, yo vivo de esto y voy 7 veces más y yo ya sabía porque yo ya me he subido 80 veces. Y hay otro que dice, yo sabía que no me tenía que subir, es lo más horrible, tengo unas ganas de vomitar, está espantoso, soy un idiota por haberme subido, sí, ¿no? ¿Cómo necesidad. Es posible? ¿Qué necesidad? ¿Qué A lo largo de la vida, ¿no? Cuando tienes esta experiencia de chavo y demás, piensen en eso, si ya les pasó y si no les ha pasado, les puede pasar. Cuando pasa el tiempo y después tienes hijos o tienes sobrinos o alguien a quien le cuentes esa experiencia, ¿qué es lo que le vas a contar a esa gente? A partir de la propia historia que tú construiste, de tus palabras. Pues obviamente va a haber 3 historias súper distintas, donde habrá una que te diga, no te lo puedes perder, es lo más increíble, es súper retador, es así. Habrá una historia del medio que te diga, a pesar de que no es la experiencia más grata físicamente hablando, resulta muy, muy emocionante y retadora y te hace saber que puedes romper tus límites y padrísimo. Y habrá una tercera que dices, eres un idiota si te subes porque sí, no ganas nada, no lo vayas a hacer nunca, de verdad es una tontería. Y es la misma experiencia. Aquí el rollo es, esta es una montaña rusa y no pasa nada, ¿no? El rollo es cuando eso lo trasladas a cosas de vida que sí pueden impactar en tu propia vida y en los demás. ¿Qué sucede si tú de esa montaña rusa donde tenías duda, ¿no? De haberte subido, que no estabas tan cómodo, que terminaste haciéndolo y que de verdad no fue lo más grato? ¿Qué pasa si transformas tu lenguaje? ¿Qué pasa si en vez de llamarte de entrada idiota, ¿no? O sea, soy un idiota, les hice caso. Pues sí, pero lo decidiste tú. O sea, al final es no culpes a los demás, asume tu responsabilidad personal de entrada, ¿no? ¿Qué pasa si esas palabras las transformas y dices, oye,
no tiene por qué gustarte. Sí, no, o sea, no tiene que ser la mejor experiencia de la vida. Simplemente es no exacerbarla. O sea, no, cambiar tus palabras no es cambiar tu experiencia. No es decir, sí, me encantó y tú todo petrificado. No. Pero ¿qué sucede si en vez de llamarte idiota dices, no fue la mejor experiencia, tuve emociones que no me encantaron sentir, voy a intentar ver con un nuevo enfoque para ver qué puedo aprender de esta experiencia que al final no me resultó tan grata? ¿Qué habrá sido lo que menos me gustó? Ok, ¿no? O ¿qué habrá sido dentro de todo esto lo que sí rescato? Posiblemente, en vez de idiota, dice, hoy saqué mi lado aventurero. Sí, claro, ¿no? Que está muy muerto. Y sí. no me mi lado aventurero, definitivamente, yo creo que no lo vuelvo a sacar nunca. No fue una buena experiencia. Pero salió. Y me felicito por eso. Pero finalmente lo hice y me atreví a hacer algo que probablemente en tu situación no lo hubiera hecho, ¿no? O sea, nada más estás cambiando, o sea, la experiencia sigue siendo igual de nefasta, ¿no? O sea, lo sientes igual de mal, pero en vez de... Te gratificas de otra manera. O sea, en vez de... Gatillarte. Es decir, pues fui un poco aventurero en este momento. Sí, te gratificas de otra manera, sí. O sea, es como bien por ti, que aunque tú sabías en el fondo que no iba a ser algo bueno y lo corroboraste, te diste la oportunidad de aventarte a esta aventura, ¿no? Tu lado aventurero. Eso hace la diferencia. Entonces, nada más abusado con esas palabras, con cómo te hablas, porque recuerda, las palabras que amarres a la experiencia se pueden convertir en la experiencia misma. Entonces, solamente busca qué es lo que te sirve más. Acuérdense, ¿no? Que lo que insistimos siempre, hay que buscar maneras de hacernos sentir bien, no maneras de hacernos sentir mal. Que ese es un tema del que vamos a hablar muy ampliamente en el tercer programa, donde les decimos hablar sorpresas y cosas, pero básicamente tenemos ese cuestionamiento de el ser humano comienza a sentirse más pleno, digámoslo así, a medida que se aleja del sufrimiento. Sin embargo, por alguna extraña razón, tenemos como un imán, ¿no? Estamos en un conflicto existencial. Así es. Así que dentro de 2 programas filosofaremos muy profundamente. Velo pensando, ¿no? Felicidad versus sufrimiento, sufrimiento versus felicidad. Tú cómo te mueves en el mundo, a través del sufrimiento o a través de la felicidad. Tratas de acercarte o alejarte de uno de ellos. Que tiene que ver el placer ahí. Sí, totalmente. Todo entonces, un tema muy interesante. Es muy profundo. Entonces, váyanle pensando cómo lo ves en tu vida. Y nos vemos en 3 programas para hablar de eso, justamente, porque resulta muy interesante, muy impactante. Sí. Entonces, pues llegó el momento que llegamos a la maravillosa historia que te compartimos, que tiene un poco que ver con este rollo de enfoque y emociones. Y esta historia nosotros le hemos titulado Cuando alguien se siente muy ofendido y entonces te sabotea. Esta bonita experiencia le pasó a Lore. Entonces, cuéntanos, Lore, primero tu experiencia y luego cómo lo viví yo, porque cada quien tiene su punto de vista, ¿no? Desde cómo lo vimos y luego cuál fue el resultado, ya les platicaremos. Sí, estábamos viendo un tema, estábamos en una sesión de capacitación en una empresa con líderes, gerentes para arriba, ¿no? Y el tema era esta parte de metas y esta parte de superación y cómo moverte, y entonces empezamos a hablar de qué cosas le mueven al ser humano, ¿no? Y yo puse un ejemplo de que cuando tienes una situación límite, encuentras la forma de hacerlo, pero que no deberíamos llegar a esas situaciones para lograrlo, ¿no? Pero a uno de los participantes le dije, a ver, ¿tú qué harías si te hablara un secuestrador y te dijera, tengo a tu hija secuestrada y necesito $10 millones? ¿Los conseguirías o no? Su respuesta fue, voy y mato al secuestrador. Y así, bueno, suponiendo que no lo puedes matar, pues yo sí lo mataría. Ok, está bien, vamos a cambiar el ejemplo, ¿no? No vamos con el secuestrador. Imagínate que tiene una enfermedad, necesitas $10 millones para conseguirle un riñón, ¿no? Pues yo sí lo hago, y entonces empezó la discusión y a mí siempre siempre alcanzo mis metas y tú no sabes nada de mí. Le dije, no, efectivamente yo no sé nada de ti, pero bueno, vamos a ver este tema desde dónde puedes empezar a moverte para seguir teniendo metas que tengas satisfacción al cumplirlas. Y hablamos justamente de lo que habíamos hablado alguna vez de los valores y que no persigas valores medios, sino que te vayas hacia los valores fines, y hasta ahí va todo más o menos
Bien. Parecía que bien. Sí. Pero esta persona pues se cicló en esta parte de, hablemos claro, se enfocó en, tú me quieres enseñar algo que yo ya sé y tú ni siquiera tienes un elemento básico para corregirme porque no me conoces. Esa era toda su discusión. Dejó de escuchar todo lo que había alrededor y todos los argumentos que estaban dando, no nada más Lore, sino alguno de los otros participantes, y él seguía con el mismo pleito, ¿no? Y seguía con él, sí, pero tú no me puedes decir que yo no lo puedo lograr porque tú no me conoces. Y tú no me puedes decir que me vas a enseñar de qué soy capaz si el que se conoce soy yo. Y había un momento donde Lore le decía, no te estoy diciendo eso. O sea, efectivamente, yo no te puedo decir de qué eres capaz porque eres tú, no yo, y no te conozco. Pero en base a lo que hemos aprendido, y él seguía insistiendo en esta parte. O sea, su foco ya nada más era... Ya era personal el asunto. Tú no sabes quién soy yo, ni de lo que soy capaz, y tú no me vas a venir a enseñar. Se redujo a eso, mínimamente. Entonces, Lore, esta es mi percepción. Lore creo que lo hizo muy bien. No es porque la defienda y crea, no. Es porque de verdad... Me quiere. No, y lo vi. Porque también hemos hablado de, la regaste aquí, pudo haber esto, y ella me dice igual, no, Ale, la regaste en esto, creo que lo pudiste haber llevado por este lado, etc. O sea, nos hablamos muy francamente en esos sentidos. Y lo que yo vi fue Lore tratando de poner un tema claro, con toda la calma, bajando, es más, bajó hasta el tono de voz como para que disminuyera esta tensión, dándole a otros participantes la oportunidad de brindar una nueva visión que además se alineaba con justo lo que ella estaba diciendo, pero esta persona ya no había manera de sacarla de ahí. Me parece que hizo muy bien cuando para terminar la discusión le dijo, tienes toda la razón, respeto tu punto de vista, pasemos a alguien más si no tienen inconveniente. A mí me pareció que lo terminó de una manera muy, pues, inteligente, gentil y respetuosa, ¿no? Y continuamos con eso. Nada más que esta persona tiene un temperamento muy fuerte. Y lo digo así porque lo conocemos de tiempo trabajando y demás, y sabemos, no de manera personal, pero sí a través de quienes son sus jefes, de, oye, tenemos estas situaciones con esta persona, nos pasa esto de repente, hay que ayudarle a que canalice su emocionalidad. Y en detalles como esto nos podíamos dar cuenta que efectivamente le costaba trabajo, ¿no? No está mal, simplemente su manera de proceder, que si él fuese un poquito más consciente, podría manejarlo de mejor manera, porque es muy bueno en lo que hace, muy bueno, da buenos resultados. La situación es que al final de toda esta circunstancia, cuando nos vuelven a llamar para el nuevo ciclo de sesiones de capacitación, nos hacen saber que, oye, todo está muy bien, pero con este grupo en específico no queremos que esté Lore. Y fue como, ok. Y fue como, está bien, o sea, ok, ¿cuál es la retroalimentación? No es que no tenemos bronca, o sea, nos parece extraordinaria, no nada más como persona, ¿no? Porque nos llevamos bien con ella, pero es es extraordinaria capacitadora, nos gustan los temas, la gente en general está muy contenta, ha dado resultados, hemos visto que los grupos en los que está crecen y toda su retro, porque nosotros la conocemos, ellos nos las daban y era como, no estoy entendiendo por qué sus calificaciones si no la quieres, me está haciendo como shock, ¿qué sucede? Y entonces la explicación que nos dieron es, esta persona tiene un puesto clave importante, no vamos a prescindir de él, y él se niega rotunda y absolutamente a tener una interacción más con ella. Que es como, wow. O sea, al final lo que nosotras platicamos es, bueno, hemos perdido un grupo en ese sentido, donde ella y yo hacíamos siempre mancuerna, lo buscaremos trabajar de otra manera y así se hizo. Pero lo que nos dio más tristeza no fue perder al grupo, o sea, fue este nivel de sabotaje que no era realmente para nosotras, ¿sabes? Cuando le pusimos a la historia y te sabotea, pareciera que nos sacó de la jugada en ese sentido, pero el que realmente se sacó de la jugada. Sí fue. No, y al final, digo, no porque se perdieron de mí, ¿no? Pero creo que, o sea, en este tema, cuando damos los talleres Ale y yo, es muy interesante porque las dos aportamos cosas muy distintas y con, o sea, cuestiones y energía muy distinta. Entonces, creo que los que perdieron más fueron los del grupo, ¿no? Por esta parte
pues la experiencia que tenemos y el profesionalismo con el que hacemos las cosas, ¿no? O sea, no es, ay, me perdieron a mí, no, para nada. O sea, era como esta mancuerna que ha resultado muy interesante, ¿no? Sí nos los han dicho muchas veces, la verdad es que sí lo tenemos que reconocer. O sea, sí es algo que sí nos dicen, ustedes dos transmiten algo bien padre en grupo, en equipo. Y, o sea, al final lo que te digo es, cuando esto es como un poco de reflexión, o sea, no es que les queramos dar una lección a todos, es solamente reflexionar en qué momentos de nuestra vida hemos tenido un enfoque tan cerrado y tan limitado, donde no nos damos cuenta que las emociones son parte de él, donde no nos hacemos estas preguntas que estuvimos trabajando, ¿no? Sobre qué me cuento, o sea, cómo me cuento yo esta historia, qué hago ahora con esto, qué hago a partir de aquí, y entonces nos saboteamos y al mismo tiempo saboteamos a quienes se encuentran a nuestro alrededor. Simplemente es una historia que queremos compartir con ustedes para tener un punto de reflexión y de verdad ser mucho más, o sea, abiertos y reflexivos en cuanto a esas situaciones personales que cada uno de nosotros tenga, donde a lo mejor nuestro enfoque decidimos hacerlo muy cerrado y ni siquiera éramos tan conscientes de ello, ¿no? Entonces es como a partir de esto puedas tener muchas más opciones y darte cuenta que escuchar todo lo que hay a tu alrededor, aunque no te guste y no estés de acuerdo, siempre te va a regalar algo. Sí, siempre puedes aprender algo. Algo. O sea, y creo que viene mucho esto a reflexión con este tema del autoconcepto. Cuando ya tienes un autoconcepto muy firme, muy seguro, muy bien construido, tu enfoque se puede volver mucho más amplio, ¿no? Porque ya no importa, o sea, ya no... Yo sé quién soy. Y lo que tú me digas es muy probable que me sume en algo, chiquito o muy grande, pero no que me cambie, ni que me destruya, ni que me... ¿no? Sí, y si no me gusta, no pasa nada. Exacto, ¿no? Te diría, qué órale, qué buena onda. No estoy de acuerdo con nada, pero padre, ¿no? O sea, sí, muy bien. Sí, no me hace sentido, pero bien, ¿no? Exacto. Gracias. O sea, no va más allá, no necesitas entrar en una confrontación porque ya no es necesario. Exacto. Entonces, bueno, esa era nuestra intención de compartirles, o más bien, esa es nuestra intención de compartirles esta historia en particular. Y ahora llegamos al momento de compartirles el dato de este día, que ahora sí me fui muy atrás, pero me pareció muy interesante esta historia. A ver qué tal les parece a ustedes. Y esta es la historia de Agripina. Obviamente no es toda su historia, es solamente pequeños, ¿no? Agripina, también conocida como Agripina la Menor, ¿no? Para distinguirla de su madre, que era Agripina la Mayor. Entonces, ella fue hija de Germánico y de Agripina la Mayor, bisnieta de Marco Antonio y Octavia la Menor. O sea, aquí eran menores y mayores para distinguirlo, ¿no? En vez de decirles Octavia Junior, era Octavia Menor, Octavia Mayor, en fin, ¿no? Ella fue además hermana de Calígula, esposa y sobrina del emperador romano Claudio y madre del futuro emperador Nerón. Ya con estos nombres ya saben para dónde va la historia. Muy especial, ¿no? Empezando por ella. Porque fíjense qué curioso, aunque su madre, Agripina la Mayor, fue conocida como una de las personas más generosas en ese tiempo, a pesar de del lugar que ocupaba, digamos que su hija no sacó esa generosidad. No, y el hijo, ¿no? Ninguno. O sea, ellos se fueron transformando en unas cosas terroríficas, que ahí es donde dices el poder transforma a la gente. Sí, y creo que el error fue esta parte de la crianza, donde el autoconcepto fue como son dioses y nada puede... O sea, ustedes pueden hacer lo que quieran. Sí, lo que quieran, lo que se les pegue la gana. ¿No? Entonces, su autoconcepto era un poco nocivo. Pero bueno. Agripina la Menor nació el 7 de noviembre del año 15 y falleció entre el 19 y 23, porque no hay mucha claridad del día exacto de su muerte, de marzo del año 59. Sí, hace mucho tiempo. En el año 28, con tan solo 13 años, se casó por primera vez con el cónsul romano Enobarbo. Qué bonitos nombres, ¿no? Quien afirmó de su futuro hijo: de la unión de Agripina y yo solo puede salir un monstruo. Qué bonito. Es para que entiendan por qué Nerón era así. Sí. O sea, Nerón no nació de un huevo y ya, quién sabe. O sea, imagínate que tu propio papá, desde antes de que nacieras, te diga que eres un monstruo. O sea, de tu madre y de mí nada más puede salir un monstruo. Qué bonito, ¿no? De esta unión nació 9 años más tarde... de esta unión nació más tarde Lucio Dominico Enobarbo,
conocido como Nerón. O sea, no se llamaba Nerón, tenía un nombre mucho más lindo. Entonces, en enero del año 40, con 25 años de edad y 12 de matrimonio, Agripina enviudó por primera vez. Ella tuvo una larga historial de matrimonios y de viudeces, o sea, enviudó varias veces, no necesariamente por causas naturales, ¿no? Pero bueno, eso lo iremos sabiendo un poco más adelante. Cuando su hermano Calígula se convirtió en emperador, ella y sus 2 hermanas empezaron a gozar de ciertos privilegios que solo podía tener la familia imperial. Los privilegios de los que disfrutaba Agripina empezaron a desaparecer tras la muerte de la hermana preferida de Calígula, que se llamaba Drusila. En esa época era muy común que entre hermanos tuvieran relaciones muy cercanas, muy cercanas, relaciones íntimas, no era mal visto. Y cuando muere Drusila, Calígula pues se trastorna un poco más de lo que ya era su vida, ¿no? Normalmente trastornada. Tras este acontecimiento, el emperador empezó a sufrir una enfermedad mental que provocó que Agripina perdiera el favor de su hermano. Cuando ya lo vio fuera de sus cabales, dijo, y se empezó a alejar un poco, y además empezó a generar mucho rencor porque él ya las castigaba, a la otra hermana que quedaba y a ella, ¿no? Era como el coraje de haber perdido a Drusila y entonces... Sí, contra las hermanas. Exactamente. Agripina quería continuar, obviamente, con esos privilegios que ahora su hermano no le ofrecía. Por ello, junto con varios miembros de la corte, planearon derrocar a Calígula. Al descubrir la conspiración, el emperador ordenó la muerte de los cortesanos que le ayudaron y el destierro previo juicio de sus 2 hermanas. O sea, solamente por haber sido sus hermanas no las mató como a los otros, sino las desterró. Separada de su hijo, el cual se quedó en Roma al cuidado de una tía paterna, Agripina inició un exilio con la humillación pública, pues justo, ¿no? De haber sido exiliada y de haber sido conocida como la que intentó matar al emperador, que además era su hermano. Tras el asesinato de Calígula, porque al final sí lo asesinaron, y el nombramiento como emperador de su tío Claudio, ella regresó a Roma. Y entonces, junto con su hermano, y una vez más comenzaron a tener un estatus privilegiado en la corte gracias al tío. Ella fue escalando poco a poco con los favores del emperador e hizo que fuera, o sea, ella hizo lo necesario más bien para lograr que su hijo llegara al poder, incluyendo múltiples matrimonios convenientes y asesinatos. O sea, ella decía, este hombre me conviene ahorita, me caso con él y de repente, ¡ay, lo envenenaron! Sí. ¡Ay, lo atropelló un caballo! ¿No? Cosas como esas estilo. Así fue escalando, hasta que a los 16 años Nerón fue nombrado emperador. Agripina utilizó a su hijo para gobernar Roma, cosa que no le duró tanto como ella hubiera querido, porque la llegada de Sabina a la corte imperial como pareja de su hijo fue el final para Agripina. Ella, Sabina, que se llamaba también Pompea, no tardó en darse cuenta de que su futura suegra influía sobre su hijo para satisfacer sus necesidades de poder y lo manipulaba cual títere. Cabe aclarar que la relación entre ellos era terrible. O sea, Nerón sí era manipulable, sí hacía lo que su mamá quería, pero a regañadientes, y con el tiempo fue creciendo un odio hacia ella muy, muy rudo, que cuando vino su esposa, pues ya, ¿no? Tomó, pues ojalá solo la hubiera mandado a la goma, así nomás. Pero lo que ella hizo fue convencerlo para que matara a su madre, ¿no? Le dijo, la única manera de librarnos de este alacrán, que señora. es tu mamá, es dándole cuello. Exacto. Muy bien, muy bonita, ¿no? Familia. Muy bonita familia. En primer lugar, Nerón intentó envenenarla varias veces, no una ni dos, varias. Después ideó derribar su habitación mientras ella estuviera durmiendo, pero Agripina descubrió el plan y se enfureció evidentemente con su hijo. Aprovechando esta mala relación que existía entre él y su madre, Nerón le invitó a un viaje en barco para reconciliarse. Mamita, tú y yo, un viaje, madre e hijo, vamos a reconciliarnos. Y ella dijo, va, aceptó. Pero Agripina descubrió, ya estando en el barco, que la intención de su hijo era quemar el barco con ella dentro. Y entonces ella no lo permitió y huyó a nado. O sea, valientemente saltó y nadó. Desesperado, el emperador acusó a su madre de ser miembro de una conjuración ficticia y fue ejecutada. O sea,
La recapturaron, la acusó de estar en su contra, etcétera, y le inventó más cosas que no estaban tan inventadas, porque ella ya también estaba buscando la manera de escabecharse a su hijo porque se dio cuenta que ya no era tan manipulable como antes. Al final, su muerte cumplió una profecía de los astrólogos caldeos que cuando Agripina les preguntó si su hijo sería rey, ellos le dijeron, y cito, será rey, pero matará a su madre. Después de escuchar estas bonitas palabras, ella nos regaló una de sus frases más célebres, y cito, que me mate con tal de que reine. Muy bien, muy bonita. O sea, guau con sus enfoques de vida, Sí. ¿no? Con estas emocionalidades, con... O sea, sí lo tuve que traer porque me parece de verdad terrorífico. No, y lo increíble es que no, o sea, suena a ficción, ¿no? O sea, suena a cuento de... Y uno podría pensar que este tipo de cosas se quedaron en aquellos tiempos, cuando todo era un poco más salvaje, por decirlo así, aunque ya teníamos todos estos filósofos maravillosos y ya era la época del autoconocimiento y de, ¿no? Pero son cosas que todavía pasan, que hasta hoy en día tenemos por ahí madres que matan a hijos, hijos que matan a madres. Sí, hay gente que hace cosas impensables. Exacto. En busca del poder. Y que a veces tiene que ver con el enfoque que le vamos dando a las cosas y con las historias que nos contamos y cómo no las contamos. Exacto. Entonces, no queremos decir que vayas a llegar a un extremo así nunca jamás en la vida, simplemente date cuenta que eso existe, que no es algo que sea ajeno a lo que vivimos hoy en día en nuestra sociedad y que muchas cosas de las que hoy pues nos hacen falta, yo creo, ¿no? Como individuos, como grupo, como trabajo en equipo, como colaboradores, tiene que ver con el enfoque tan superfluo que tenemos y que a veces nos hace falta echarnos un clavadito más, pero con una estructura que nos permita tener un conocimiento mucho más sensato, digámoslo así, para llegar a buen puerto. Y que, ¿no? Puedes mover tu enfoque. Sí. Acuérdate, de nada es repente estático. necesitas moverlo para otro lado para ver que no todo es como te lo contaron. Y que te puedes Cuestiónate. hacer otras historias alrededor de las cosas que te han dicho. Así es. Y pues Empezando así es como... por ti y a todo todo lo lo demás. Correcto. Pues así es como llegamos al final de este episodio. Te invitamos a que nos veas en todas nuestras redes sociales, que son muchas, y en cada una de ellas nos encuentras. Como Mapping MX o Mapping México. Entonces no dejes de buscarnos. Gracias por tu apoyo, gracias por tus preguntas. No te olvides del reto. Y nos vemos. La próxima.